Bueno, no sé si recuerdan de las clases pasadas, que de momento lo que sabemos de módulos es que si tenemos una congruencia, Ya le dije que... módulo, pues, en sí cualquier cosa, no importa. Lo que podíamos hacer era que podíamos sumar, podíamos multiplicar, bueno, no los voy a escribir todos. Podíamos sumar, restar, multiplicar, podíamos elevar alguna potencia, pero no había quedado muy claro qué era lo que pasaba cuando dividíamos. Por ejemplo, si tenemos esto de aquí, es posible escribir esto. Y pues depende, ¿no? Vamos a ver a qué se refiere ese depende en la clase. Pero de momento, tal vez como mejor idea que podríamos tener es no pensar tanto en una división, sino como una multiplicación por el inverso. No sé si eh, así hayan definido la división o hayan visto alguna clase donde se define así de esa forma, que no estoy muy seguro si sí o no. Pero el caso es que si nosotros tenemos un número x, pues el inverso de x es aquel número, tal que al multiplicarlo por el x nos daba 1. Y en este caso en módulos va a pasar lo mismo, solo que en módulos, pues no sé si recuerden, pero no podíamos tener números como estilo de fracciones. Entonces, este número de aquí, en módulos, va a consistir en un entero. Un entero tal que x por ese otro entero sea congruente a 1 en módulo pues, cierto n. Y pues más que nada eso es como lo que va a tratar esta clase. Bueno, vamos a empezar viendo que a y n tienen que ser primos relativos. Esto pues es más que nada que su máximo común divisor sea 1, es decir, que no tengan factores primos en común. Luego, si esto de aquí se cumple, nosotros podemos saber que va a existir un número b tal que a por b sea congruente con 1 módulo n. Y además, también podemos hacer lo contrario. Si nosotros partimos de la idea de que existen números AB tal que A por B es congruente a 1 módulo n, entonces A y n son primos relativos. Y pues como en sí la cosa está simétrica, si se dan cuenta la B y la A pueden cambiar de lugar, no hay ningún problema. También se tendría que B y N son primos relativos, pero esto no es tan importante. Simplemente es como tener la idea de que eso puede cambiar de lugar. Pero vamos a centrarnos solo con A de momento. Bueno, la prueba de esto. Esto como que sí les gustaría mucho tenerlo bien claro siempre. La prueba es, no sé si recuerdan, de que era una combinación lineal. La combinación lineal era como escribir a multiplicado por un número más n multiplicado por otro número, iba a ser el máximo común divisor de a y n multiplicados por algún número entero, tal que simplemente es como que 2 de estos, 3 de estos, menos 1, 0, no importa. El caso es que como sabemos que nuestro máximo común divisor es 1 por ser primos relativos, podemos tomar k igual a 1 y hacer que esto tome el valor de 1. Y luego tendríamos esta ecuación. La podemos ver en módulo n y tendríamos que ax sería congruente a 1 módulo n. Y de ahí nada más hacemos que esa x
sea congruente a B, módulo n. Porque, bueno, si saben esta x, pues puede tomar muchos valores, pero va a ser un número entero. Y lo único que necesitamos es que nuestra b que estamos buscando tenga la misma congruencia, porque la b puede en sí ser muchas cosas. Y con eso de ahí ya vemos que si son primos relativos, podemos encontrar un inverso. Es decir, un número que al multiplicarlo por nuestro a original nos dé 1. Y eso sería sería equivalente a decir esto. B sería 1 entre A. Porque lo que estamos haciendo es esto. Dentro de módulos. Luego, pues el recíproco es exactamente igual. Lo único que hacemos es decir que existe, decimos que tenemos esto, AB congruente a 1 módulo n, por lo tanto n divide a AB menos 1, esto es por la definición de módulos, entonces existe algún número, usé y, ¿verdad? Sí, existe algún número y tal que cumple esto, y reescribiendo tenemos que A por menos B más ny es igual a menos 1. Ups, bueno, solo le cambiamos el signo. Listo. Y bueno, por ser una combinación lineal, sabemos que el máximo común divisor de A y N es 1. Por lo tanto, ya son primos relativos. Esto es como la idea más base de todo lo que vamos a usar. Solo pues, tengan en mente que si son primos relativos, podemos encontrar un inverso. Ok, ahora vamos a ver esos problemas de ejemplo. Si tenemos que A y N son primos relativos, entonces tenemos que AB es congruente a AC módulo N, si y solo si B congruente a C módulo N. El sí y solo sí es algo así como que si esto de aquí se cumple, entonces esto se cumple. Y además, si esto de aquí se cumple, entonces lo otro se cumple. Son cosas que tienen que ocurrir o ambas al mismo tiempo o ninguna al mismo tiempo. Y lo que podemos hacer es, si lo pensamos como si fuera una ecuación y no módulos, podemos decir, pues tendríamos algo así y siempre podemos dividir entre A. Y eso nos daría que B igual a C, lo cual como en ecuaciones normales estaría bien, siempre y cuando A no sea 0. Pero estamos en módulos, entonces no podemos hacer esto tan libremente. Pero por lo que les acabo de decir de los primos relativos, de que A y N sí lo son, entonces podemos encontrar, bueno, voy a borrar esto, que no es como tan importante. Podemos encontrar un número tal que A por 1 entre A es congruente a 1 módulo N. Entonces, partimos de la primera ecuación, de la primera congruencia. Tenemos que AB es congruente con AC módulo N. Si multiplicamos esto por el inverso de A, que sabemos que existe, entonces tendríamos esto. A por B por el inverso de A es congruente a A por C por el inverso de A. Eso porque ya sabemos que la multiplicación no tiene ningún problema. Y este número de aquí, no lo piensen como una fracción, sino piénsenlo como un número. Si les gusta más, lo pueden poner así, que creo que es más correcto. Que al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Pero no importa. Módulo n, si así les gusta más. Y luego sabemos que pues se cumple esto. Entonces tendríamos que B congruente con C, módulo n. Porque este A se va a eliminar con este inverso de A y este A se va a eliminar con este inverso de A. Y listo. Es como una forma muy útil de dividir entre módulos,
Esto solo se consideraría que estamos dividiendo las cosas que son congruentes entre sí. Nada más. Luego, otro problema. Ok, vamos a suponer que A y N tienen tienen un divisor en común que no es 1. Es decir, que no son primos relativos. Lo que queremos es encontrar un número K no congruente a 0 módulo N, tal que AK sea congruente a 0 módulo N. Aquí sabemos que, bueno, podría suceder que A sea congruente a 0 módulo N, pero pues eso ya resolvería el problema inmediatamente. Entonces vamos a suponer de momento que no lo es. Entonces tenemos que A no es congruente a 0 módulo N, y por la condición de aquí tenemos que K tampoco es congruente a 0, pero su producto sí es congruente. Entonces, algunos divisores de N tienen que estar aquí y otros tienen que estar aquí. Para ver, o bueno, para encontrar el K, lo que podemos hacer es ver que A por N es congruente a 0 módulo N. Pero eso implicaría que nuestro K sea congruente a 0, ¿no? Y nosotros no queremos que sea 0. Entonces aquí vamos a tener que dividir algunos divisores. Es decir, vamos aquí solo quitar algunos divisores para que este número de aquí no sea 0, pero queremos quitar ciertos divisores tales que no vayan a afectar el producto final de 0. ¿Y cuáles podemos quitar estando completamente seguros de que A los va a cubrir? Pues los divisores en común entre A y N, ¿no? Porque si quitamos un divisor que no sea de N, pues estaría ocurriendo algo así. Imaginemos que quitamos un divisor R, tal que R y N son primos relativos. Supongamos que es lo que pasaría si hacemos eso. Luego, R tiene un inverso. Entonces, eso sería igual a decir A por N por el inverso de R. Y ese número en realidad lo podemos ver que no está haciendo nada a nuestra congruencia, porque estamos multiplicando por un número que no tiene mucho sentido, cuando esto en realidad ya es 0. Entonces estaríamos multiplicando 0 por algo, y como que no. Entonces vamos a considerar mejor algo que sí divida a n. Pero ese también tiene que dividir a. Entonces solo usamos su máximo común divisor. Esto no importa. Usamos su máximo común divisor. Entonces, los primos que estamos quitando de n, sabemos que van a seguir en a. ¿Sí? Y de ahí ya, es suficiente para ver que esto es 0, congruente a 0 módulo n. A podría contener más primos, pero no nos afectaría, porque podemos ver a como A' por D, porque es un divisor, y su sustitución sería algo así, por n entre D, y lo podemos acomodar de esta forma, donde sabemos que esto de aquí es 1. Y eso sería congruente a A' por n, y eso ya es congruente a 0, módulo n, por este de aquí. ¿Sí? Hasta el momento sí me creen todo lo que he dicho de cuándo hay un inverso y cuándo no. Bueno, cuándo no está un poco difícil de ver, ¿no? Pero tal vez deba de ser un poco más específico en cuándo no.
cuando no en realidad es algo fácil, porque supongamos que A y N tienen algún divisor, entonces lo que va a ocurrir es que si yo tomo A por cualquier número, es congruente a cierto otro número. No, mentira, queremos que sea congruente a 1, ¿verdad? El inverso. Módulo N, por la definición de, de módulo, tenemos que N divide a X menos 1 y módulo D, perdón, módulo D, factorizando un D. Uy, creo que esto es lo siguiente que deberíamos de ver. Uy, ups, sí, estoy adelantando temas. Ignoren eso de momento. Ok, vamos a ver de momento que los inversos son únicos. Lo que se refiere con que sea único es que si yo tengo A por 1 entre A, es congruente a 1, módulo N, supongamos. Pero lo que yo quiero ver es que si consigo otro X tal que sea lo mismo, entonces estos de aquí tienen que tener la misma congruencia módulo N. Y eso se ve. Bueno, es que creo que sí es muy directo. Sí, en realidad solo como que se igualan por tener esto, porque ambos son congruentes a 1, entonces podemos decir que son congruentes entre sí. Luego podemos multiplicar por el inverso de A, que nosotros sabemos que existe. Módulo N. Y eso nos dice que 1 entre A es congruente a X, módulo N. Sí, en realidad esto no es muy profundo, solo es para que no se compliquen en qué tal si hay otro inverso. El inverso va a ser único. Y de hecho, si A tiene inverso 1 entre A, 1 entre A va a tener inverso A. O sea, son mutuos. No es como que 1 entre A vaya a tener otro inverso, no sé, B. No, son 1 entre sí. Por eso de que ya vimos que es único. Porque bueno, creo que está medio claro de que si 1 entre A ya es congruente a 1, perdón, 1 por 1 entre A es congruente a 1, pues podemos cambiar el orden. Y lo último de este pues, mini tema, si lo quieren ver así, es cuáles son los números tales que su inverso son ellos mismos, que es como importante cuando vayamos a considerar eh, todos los residuos al mismo tiempo. Para ver cuándo un número es el inverso de sí mismo, podemos ver que estamos buscando un A tal que al multiplicarlo por sí mismo sea congruente a 1 módulo n. ¿Sí? Si me creen que si definimos al inverso como ese número y nosotros queremos que el propio inverso sea ese mismo número, tendríamos esto. Sí, pero te falta una. A ver si puede ser congruente a 1. Entonces tendríamos que A al cuadrado sería congruente a 1 módulo n. Luego dijimos que podemos restar sin ningún problema. Entonces restamos 1 módulo n. Y luego vemos, lo factorizamos. ¿Sí? Entonces lo que nosotros queremos es que uno de estos sea congruente a n. Y de ahí vemos que A igual a 1 ya nos da la congruencia 0. Menos 1 también lo daría.
Y creo que faltaría ver casos donde haya como divisores raros. Uy, no sé qué tan fácil sea hacer esto. Mm, uy, esto vendría siendo como lo que acabamos de ver. Bueno, no estoy tan seguro de que es tan fácil sea hacer esto. Tal vez sí es muy fácil y simplemente me estoy brincando algo. Pero el caso es que estos son los únicos números que son su propio inverso. Y pues está fácil ver que 1 al cuadrado es 1. Entonces módulo lo que sea va a ser lo mismo. Y menos 1 al cuadrado es 1. Y módulo lo que sea, pues no hay problema. Eh, ok. Esto no es como tan que se vaya a ocupar. Pero eh, bueno, tal vez sea bonito verlo. Ok, ahora vamos a dividir módulos. Lo que hicimos anteriormente fue como dividir dentro de módulos. ¿Sí? Teníamos una congruencia y lo que hacíamos era dividir aquí. ¿Sí? Ahora vamos a dividir el módulo completo, es decir, afectando aquí. Vamos a tomar una D, tal que sea el máximo común divisor de A y N, que no sea 0. Uy, perdón, 1. Y consideremos esto. Vamos a tener dos casos. Si D divide a C, entonces podemos pensar que A va a ser algo así como A' por D, N va a ser N' por D, y C va a ser C' por D. Eso sería como simplemente sacando la D que ya lo está dividiendo. Podemos sustituir. Y esto era lo que les decía antes, de que lo olvidaran de momento. Vamos a pensar en la definición de módulo, que es lo de la parte de la izquierda menos la parte de la derecha. Y si se dan cuenta, esto lo podemos factorizar con una D, A'x menos C'. Y aquí tenemos una D, aquí tenemos otra D. Entonces los podemos quitar y ver que N divide a A'x menos C'. Y pasando de esto que teníamos originalmente, llegamos a esto. Lo que ocurrió ahí fue que vimos que todos los términos, eh, desde este y este, tenían un factor en común y lo podemos quitar completamente. Y las congruencias se siguen manteniendo. Esto es más por cuestiones de divisibilidad. Luego, si D no divide a C, entonces podemos aplicar lo mismo, pero obtendríamos que N'D divide a A'dx menos C. ¿Dónde está C? No tiene factores D. Entonces, podemos pensar solamente en que si N'D divide a todo esto, D lo tiene que dividir también. D ya divide a esta parte, entonces D tiene que dividir a menos C. Cambiando el signo vemos que D divide a C, pero ya vimos que esto no ocurre por la condición. Entonces, si D no divide a C, lo que teníamos inicialmente no tiene una solución. Esto es muy parecido a cuando tenemos como 4 más 8x es 6.
y lo vemos módulo 2 y hacemos algo así como, uy, módulo 2 no serviría. Módulo 4, tampoco. Módulo 6 sí. En módulo 6 como que pasaría algo así. Es algo parecido, no lo mismo, pero pueden pensarlo como que podemos cambiar algo así. Eh, bueno, que de dividas es o no lo dividas, simplemente son los casos. Partimos de esta idea que simplemente A y N no son primos relativos y queremos escribir una congruencia, la que sea, eh, tal que A por algo sea congruente a otra cosa, módulo N. Si se dan cuenta, pues esto de aquí no nos está afectando mucho, puede ser como cualquier cosa. Y la C puede tener pues, dos condiciones, que la divida D o que no la divida D. Simplemente es como para encontrar todos los casos posibles. No es tanto como, eh, o sea, tiene que pasar una de estas dos, ¿no? Porque si D la divide, pues ya, si no la divide, pues ahí está el otro caso. No hay como una tercera condición. Sí, solo son casos. Para lo de los casos es como que si pasa esto, entonces podemos dividir como toda la congruencia, pero si no la divide, que sería este caso, entonces simple y sencillamente la congruencia no tiene solución. Y ni siquiera vale la pena ponerse a hacer algo para solucionarla porque no tiene así de directo. Y esto les puede servir para decir, entonces yo sé que el módulo tiene cierto factor primo, el elemento de, si quieren verlo como el de la izquierda, tiene cierto factor primo, pero el de la derecha no. Entonces, listo, mi sistema no tiene sentido y lo que estoy haciendo tampoco tiene sentido y es una contradicción. Y eso les puede ser muy útil para problemas o ciertos casitos de problemas que saben que no son ciertos, pero que no saben cómo probar que no son ciertos. Pueden como establecer una congruencia, la cual no tiene sentido. Y esto es muy útil para saber cuándo pues no tiene sentido algo. Porque tampoco, o sea, cuando hacen este tipo de cosas, no pueden solo llegar y decir, esto no funciona. Tienen que decir, pues el D o el máximo común divisor de mi módulo cierto, con, sí, con cierto término, no divide a el otro término. Y ya, eso ya es suficiente para decir que no hay una solución. Ok, ahora vamos a ver el, el teorema de Wilson, que dice que si tenemos un primo, un P primo, entonces nosotros podemos tomar el número P menos 1, ponerle un factorial, y esa congruencia va a ser menos 1 módulo P. No sé si quieran intentarlo un poco o de como decirme por qué creen que sea verdad. Pueden decir como las ideas con respecto a lo que ya hemos visto de momento. ¿Qué creen que sea lo que está pasando ahí que permita dar el menos 1? Nadie tiene como los factores primos relativos. ¿Ok? Todos los factores que estén en P-1 van a ser primos relativos con P. Eso es cierto. Porque, bueno, si se dan cuenta, pues P es un primo, ¿no? Entonces no tiene factores menores a él, a excepción del 1, pero no importa.
Entonces, ok, vamos a expandir el p-1 factorial. Ok, sabemos que si sea acá un elemento, aquí, metemos acá, sea acá un elemento que esté aquí, entonces nosotros sabemos que K y P son primos relativos. ¿Ok? De ahí, ¿qué podemos hacer con que sean primos relativos? ¿Nadie? Bueno, si recuerdan, pues cada elemento que sea primo relativo con el módulo, sabemos que tiene un inverso. Y ese inverso, pues claramente tiene que estar entre los posibles residuos, ¿no? Y si se dan cuenta, en lo que tenemos ahí de la lista de P-1, P-2, hasta el 1, están todos los residuos a excepción del 0. Porque, bueno, el 0 no tiene un inverso porque, pues, en sí es el módulo, ¿no? Entonces el módulo, pues, claramente no es primo relativo con sí mismo. Entonces, lo que, bueno, ya veo que tal vez nadie como que tiene una idea muy clara. Para todo K, lo que va a ocurrir para todo K, tal que se encuentre entre, bueno, tal vez no así, así. Para todo K que se encuentre en esta parte, vamos a tener que va a existir un K' tal que K por K' es congruente a 1 módulo P. ¿Sí? Eso por su inverso multiplicativo. Si recuerdan, ya habíamos visto que existe un inverso y ese inverso es único. ¿Sí? Ok, me dicen que si multiplicamos por P-1 no es que sea congruente a P-1, pero pues si se dan cuenta, P-1 es congruente a 1. A -1, perdón. El caso, eh, aquí sabemos que, bueno, tal vez haya que hacer dos casos para que se quede un poquito claro. Si P es 2, entonces claramente se cumple, ¿no? Porque tendríamos 1 factorial congruente a -1 módulo 2, pero -1, o bueno, 1 es congruente a -1 módulo 2. Eso porque los dos son impares, ¿sí? Este caso, bueno, se tiene que hacer porque como que lo otro asume que no es que el primo es impar. Luego, asumamos que P es mayor que 2. Eso implica que P es impar. Entonces, P-1 es par. Entonces, si a P-1 le quitamos el elemento, bueno, a P-1 factorial, perdón, le quitamos el elemento P-1 y 1, sigue habiendo una cantidad par de elementos, ¿no? Porque desde aquí hasta acá había una cantidad par, le quitamos 2, que es par, sigue habiendo una cantidad par. Entonces, dentro del paréntesis del corchete azul, hay una cantidad par de elementos, de los cuales sabemos que todos tienen un inverso multiplicativo, el cual es único, así que no se puede repetir. Y por lo tanto, la multiplicación de todo eso va a ser la equivalente a la multiplicación de K1 por K1' por K2 por K2', y así, va a haber muchos, no sabemos cuántos, pero sabemos que esto es 1, que esto es 1, que esto es 1, y así van a ser todos, entonces la congruencia final va a ser 1, ¿no?
porque solo estamos como multiplicando muchos unos. Luego, si nos fijamos en lo único que nos queda la congruencia 1, que está aquí, y la congruencia menos 1, que es la misma que la congruencia P menos 1. Y como sabemos que ellos son sus propios inversos, entonces no los podemos combinar con otro para que hagan 1, ¿no? Pero, si nos fijamos, voy a borrar la parte del caso 2, que simplemente el caso 2 era para que después podemos asumir que hay una cantidad par y no hay problemas. Tenemos algo así como P menos 1 por un 1, que es todo lo de azul, por 1, que es como el que nos quedó aquí, este. Luego, pues 1 por 1 es 1, entonces nos queda P menos 1 por 1. Y P menos 1 es congruente a menos 1. Y esto es congruente a menos 1 módulo P. Entonces, podemos hacer lo mismo para todas. Y ya tenemos el teorema. ¿Sí? Bueno, déjenme nada más decirles una cosa que no estoy, que ahora me puse a dudar. No estoy tan seguro. Espero que no sea así, pero en caso de que sí sea así, bueno, lo del inverso propio. Si recuerdan, teníamos algo así. De que les dije que los únicos números que no tenían, o sea, que eran su propio inverso, les había dicho de momento que eran 1 y menos 1, ¿no? Pero ahora sí estoy pensando que tal vez pueda ser raro, no estoy tan seguro, pero supongamos que no es así. No hay tanto problema para el teorema de Wilson, porque ese teorema solo nos importan los n primos. Y como es un n primo, a fuerzas uno de estos dos tiene que ser múltiplo de ese primo, porque no hay factores en común. Entonces, como uno de esos dos tiene que ser ese primo, tiene que ser a fuerza 0 alguno de ellos dos. Y ahora sí, ya se cumple esto. Perdón, creo que si no fuera primo sí podríamos encontrar otro, tal que el mismo número sea su inverso. Perdón. No había escrito bien eso y lo dije como si fuera muy cierto. Tal vez no lo es. Sí, de hecho es como muy fácil encontrar. 3 por 3 es congruente a 1 módulo 8, si se dan cuenta. Ups. Hagan como que eso no pasó. Y como que lo que les dije solo valía para primos. Bueno, de momento ya vimos cómo dividir, o bueno, cómo dividir, sí, dividir entre un primo, multiplicar por su inverso, cómo bajar el módulo al dividir entre todo. También podríamos simplemente hacer esto. Bueno, no sé si recuerdan esto, que teníamos algo así. Es congruente a C, módulo M, y pasábamos a algo así. ¿Sí? Pero también podemos pasar directamente a esto. Son como formas en poder multiplicar una congruencia. Eh, Eso nada más si se dan cuenta es como n divide a x menos c. Entonces, sea n' un divisor, n' también lo tiene que dividir. Y ya, así de fácil. Hay veces que conviene tener un módulo grande o perdón, un módulo grande, un módulo chico, o hay veces que nos conviene tener el sistema de congruencias completo sin alterarlo. Todo depende del problema.
pero solamente recuerden que no pueden como solamente dividir porque se les hace más cómodo. Tienen que darse cuenta de que al dividir tienen que pasar ciertas cosas, ya sea o que todos compartan un primo en común o que todos sean primos relativos. Por último, para terminar con esto de inversos, que está un poco raro, vamos a ver que el inverso de A más el inverso de B va a ser A más B por A entre B en módulos. Si se dan cuenta, pues el inverso de A, hablando de módulos, es un entero, ¿no? Entonces no podemos hacer como la suma de fracciones tan libremente. Pero sí podemos considerar que la congruencia se va a mantener. Y eso es no muy difícil. Primero vamos a partir de tenemos A más B. ¿Ok? No hay ningún problema. Luego a más B lo vamos a dividir entre A, que al dividir entre A pues es como multiplicar por el inverso de A. Entonces tendríamos lo siguiente: A por el inverso de A más B por el inverso de A. Luego vamos a hacer lo mismo por el inverso de B. A por el inverso de A por el inverso de B más B por el inverso de... Voy a cambiar aquí el orden, solo para que quede así. Sabemos que estos son 1. Entonces nos queda el inverso de B más el inverso de A. Entonces, podemos ver que A más B por el inverso de A por el inverso de B es congruente a 1 entre A más 1 entre B. Ahora solo faltaría ver que A más B por el inverso de AB es congruente, perdón, por el inverso de A por el inverso de B es congruente a A más B por AB. Y eso pues es directo viendo que el inverso de A por el inverso de B es lo mismo que el inverso de AB. Porque si se dan cuenta, esto lo podemos escribir como A más B por el inverso de AB. Y entonces nada más queremos ver esto. Entonces, eso lo podemos ver como tenemos AB. Si lo multiplicamos por el inverso de A, sigue siendo congruente a A por el inverso de A por B, que es congruente a B. Y si a eso lo multiplicamos en la B por el inverso de B, ya es congruente a 1. Entonces lo que hicimos fue agarrar a B, primero multiplicarlo por el inverso de A y luego por el inverso de B. Entonces, y eso nos dio congruente a 1. Entonces podemos agrupar esto y decir que AB por el inverso de AB es congruente a 1. Y como sabemos que el inverso es único, entonces 1 entre A por 1 entre B es el inverso de AB. Sé que suena raro, pero el caso es que de esto es que simplemente podemos sumar inversos. Y como creo que el ejemplo más claro sería que el inverso de 2 más el inverso de 2 es congruente a 1 módulo cualquier cosa prima relativa con 2. ¿Sí? Porque para que 2 tenga un inverso se tiene esto. Y eso lo pueden probar para algunos números si quieren. Y se van a dar cuenta que funciona tomar lo que equivaldría a la suma de fracciones. Esto siento que no es tan útil, al menos como cuando van empezando, pero sí es
siento yo, como entendible, al menos en el nivel de saber que podemos tratarlas casi igual que una fracción. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? Que no me sorprendería que sí haya, porque está un poco raro hablar de inversos y cosas así como tan rápido. Sí, el resumen de esto último al menos es que pueden sumar fracciones en módulos, siempre y cuando eh, el denominador de su fracción sea primo relativo con el módulo. Porque, o sea, el denominador es el inverso de, por ejemplo, aquí tenemos un medio y eso es el inverso de 2. Pero para garantizar la existencia del inverso de 2, necesitamos que 2 y el módulo sean primos relativos. Siempre y cuando cumplan eso, pueden sumar fracciones. ¿Cómo multiplicar una cosa por su inverso? O sea, si yo tengo una cosa tal que a n primos relativos y la multiplico por su inverso, va a dar 1, siempre. Pero si tengo que tienen un divisor, entonces este inverso nunca va a existir por la combinación lineal. Por eso de que el divisor tiene que dividir a todos los miembros, porque aquí el divisor divide a, el divisor divide a n, entonces el divisor tiene que dividir a 1, y pues esto pues ya no se cumple. El inverso, normalmente se hace prueba y error para el inverso, para encontrarlo, pero no suele ser muy difícil porque, eh, por ejemplo, bueno, aquí les voy a hacer como un truco para encontrar el inverso medio rápido. Ahorita veo. A ver, esperen, déjenme ver esto. La multiplicación de los inversos de dos números es igual al inverso del producto de esos dos números. Sí. Si yo tengo el inverso de A y lo multiplico por el inverso de B, va a ser igual al inverso de AB. Esto no lo tomen como fracciones, tómenlo como el inverso de A por el inverso de B es congruente, perdón, al inverso de AB. Y eso es muy fácil, solamente como toman AB, luego primero multiplican por el inverso de A, ven que queda pues B, eso lo multiplican por el inverso de B y queda 1. Lo que hicimos fue multiplicar primero por el inverso de A, luego por el inverso de B, eso es congruente a 1, pero pues por la propia definición de inverso, ¿no? Ah, se cumple esto, pues ya, el inverso es único, así que tiene que ser este. Para encontrar el inverso, ok. Eh, hay, realmente no hay como una fórmula rápida. Claro, pueden hacer aproximaciones ustedes como en su mente de, bueno, no tiene que ser ni muy pequeño, porque si no, no da. Pero eh, supongamos, a ver, un número, el inverso de 8 módulo 13. Tal vez eso esté raro. Pueden hacer esto. Eh, 8 por 1 es 8 y no nos sirve. Por 2, 16 es 3, no nos sirve. Por 3, 24 es 26, no nos sirve, porque esto daría algo como menos 2. Luego, 4 por 8, 32, tampoco, ¿no? Suena como que no. Por 5, 35, perdón, 8 por 5 es 40. 8 por 5 es 40 y eso debe de dar como 1, ¿no? Pues suena que sí. Uy, bueno, no era lo que quería. Es que si por casualidad ustedes están haciendo esto y en algún momento les da que
8 por, pongan un número, es congruente a -1, nosotros sabemos que el inverso tiene que ser congruente a 1, ¿sí? Entonces lo que pueden hacer es agarrar 8 por menos ese número y ya les da 1. Entonces no se tienen que hacer si el módulo fuera n, no se tienen que hacer los n-1 casos, solo tendrían que ser la mitad. Porque si se dan cuenta, las congruencias van de esta forma. Hay 1, 2, 3, 4 y así se va, hasta que luego termina como en n-3, n-2, n-1, y pues bueno, la congruencia 0 no nos importa, ¿no? Entonces, primero para encontrar el inverso, como que ya pueden ir descartando los números que tienen algún factor en común con su módulo. Si su módulo es primo, pues tendrán que hacer todos. Pero solo hagan hasta la mitad. Aquí tiene que ocurrir una cosa. O su número por alguno de estos es 1 o es -1. Si es 1, pues ya encontraron el inverso, no hay problema. Y si es -1, agarren, por ejemplo, era la congruencia K, supongamos. Entonces, si su número por la congruencia K les dio -1, simplemente agarren de este lado la congruencia -K. Y debería de ocurrir la misma multiplicación, pero con signo invertido. Entonces, en vez de ocurrir un -1, les va a dar un +1, que es como justo lo que se refiere al inverso. ¿Sí? Normalmente, para sacar inversos, háganlo así. No se suele perder mucho tiempo porque suelen ser números medio fáciles y como que no es como que tengan que decir, este no es inverso, este no es inverso, este no es inverso. Basta con que ustedes digan, este es el inverso y sé que es único y no tengo problemas con tener que demostrar que los demás no lo son. Y creo que, o sea, el inverso es equivalente a dividir entre A. Sí. Ay, perdón, el chat se movió un poco. Ok, entonces sí, quedó ya todo bien, creo. Siento yo que esto es como más que nada decir que los inversos existen. No tienen que probar esto cada vez que lo vayan a hacer, simplemente puedan decir, ah, pues es primo relativo, existe un inverso, puedo encontrar un número tal que me elimine esto. Y eso es más que nada como para eh, congruencias raras, en las que solo haya como un término, porque si tienen una congruencia estilo eh, AX más BY congruente a Z al cuadrado, cosas así, como que no nos sirve mucho un inverso, eh, porque como que pueden eliminar una cosa tal vez, o bueno, al menos hacerla uno o algo así, pero aquí tal vez les quede muy feo. El inverso suele ser más útil para congruencias más directas, donde solo interfiere una variable, o donde a pesar de haber varias variables, las cosas por las que están multiplicándose suelen tener como un mismo divisor o algo así, en los cuales se puedan eliminar todas de una. Pero si tienen ecuaciones muy raras, como este estilo o así, intenten no usar inversos al inicio. Pueden intentarlo ya después si sienten que no está saliendo, pero es más seguro de que no tenga algo que ver con el inverso. Bueno, eh, ya quedan 30 minutos. Lo último, a ver, esto está un poco raro porque vamos a ver un teorema medio fuerte. No espero tanto que se aprendan a demostrar el teorema o algo así porque está raro y de hecho como que no vale mucho la pena. Pero el resultado sí es muy útil y lo pueden usar siempre. Y de hecho creo que ya se lo saben o al menos como que han visto que funciona. Si nosotros tenemos un sistema de congruencias,
así, como donde siempre se repita aquí este mismo. No sé si recuerdan que ya vieron que si ocurría como algo así, entonces había una solución para, o sea, había una solución de x congruente a algo, no sé qué, módulo el máximo, perdón, mínimo común múltiplo de n1 por n2. Sí, creo que lo habían visto con 2, o sí lo habíamos visto con k en general en términos. En cierta forma esto es como cierto y es falso, depende de cuándo lo consideremos. Primero, como una condición para esto, es que no haya ninguna congruencia que se contradiga. ¿Cómo es que se contradiga? Por ejemplo, podemos suponer x congruente a 0 módulo 2 y x congruente a 1 módulo 4 se contradice. ¿Por qué se contradice? Porque pues x congruente a 0 módulo 2 es equivalente a que x sea congruente a 0 o a 2 módulo 4, ¿no? Es decir, son pares. Pero aquí no pueden ocurrir ambas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces simplemente hay que tener cuidado de eso, porque puede que desde el inicio el sistema no tenga una solución por este tipo de cosas. Pero si nosotros tenemos que las n's son primos relativos, o sea, todos estos de aquí son primos relativos por parejas, es decir, este y este no tienen factores en común, este y este no tienen factores en común, no tienen factores en común, no, no, no. De hecho, habría pues k en dos parejas, ¿no? De estos k tomo dos y se puede hacer de k en dos formas y todas esas serían parejas. Ninguna de esas parejas tiene que tener primos en común. Si se cumple eso, entonces sin problemas podemos asumir que ya existe una solución x en el módulo la multiplicación, bueno, el mínimo común múltiplo de los n's, pero como son primos relativos, su mínimo común múltiplo es su producto, porque pues su máximo común divisor es 1, ¿no? Y ya habíamos visto como que el máximo eh, que el máximo común divisor por el mínimo común múltiplo era el producto de las cosas. El producto. Ok. El teorema es el teorema chino del residuo y tal vez aplicarlo correctamente o hacer cosas fuertes con este teorema es complicado, pero de momento nos vamos a conformar con saber que existe una X, ¿sí? Simplemente saber cuándo pueden resolver su sistema y cuándo no, porque es muy útil tener una idea de cuándo algo tiene una solución y cuándo no. Bueno, ya vieron que algo muy útil es simplemente ver cuando aquí hay algún divisor en común y comparan las cosas. Eso ya les sirve mucho para saber que no. Pero cuando pueden afirmar que sí, casi sin ningún problema, es cuando los n son primos relativos por parejas. Estos. Y así de directamente pueden afirmar, existe, no hay problema. Pero para eso primero vamos a ver la demostración, que no está como muy fácil, siento yo. No es tampoco... Bueno, voy a borrar esta parte. Vamos primero a construirnos un X que funcione. Para eso, sea n mayúscula igual al producto de las n's. Eso no sé si lo conocen, pero podemos escribirlo como un tipo de pi mayúscula, donde decimos que empezamos en la primera y terminamos en la k. Eso porque pues, aquí está la primera y terminamos en la k. De las n sub i. Así como existe
este símbolo para suma, existe este símbolo para multiplicación. Esto es solo una notación, es exactamente lo mismo. Luego, sea bi igual a n entre n y. Eso lo podemos hacer porque pues n es el producto de todas, pero nosotros vamos a considerar solo el caso donde está dividida entre una de ellas. En este caso, la B1 sería el producto de todas entre la N1. La B2 sería el producto de todas entre la N2. Y así. Y consideremos CI el inverso de esta, a la menos 1, en módulo NI. Sabemos que existe un inverso porque si nos damos cuenta, N entre NI y NI son primos relativos, pues lo que estamos viendo aquí en realidad es una multiplicación de todas las n's que no son la misma, o sea, esta misma. Y como ya vimos que todas las n's en realidad son primos relativos, entonces no hay ningún problema. Entonces existe su inverso, entonces podemos tomar que un número en particular es su inverso. Luego, sé que suena raro, pero fíjense lo que pasa cuando tomamos el AI, el BI y el CI. Si los vemos en módulo I, perdón, NI, N sub I, nos vamos a dar cuenta de que sustituyendo, tenemos que pues la AI no va a cambiar, pero por la definición aquí de nuestra B y de nuestra C, tenemos que una es el inverso del otro. Entonces esto sería 1, y eso es congruente a AI módulo N sub I, lo cual no nos da problemas, porque es justamente lo que nosotros queríamos. Ahora, si hacemos exactamente lo mismo, pero la vemos en el módulo cualquier otra n, j por ejemplo, tal que la j y la i no sean la misma, entonces esto es congruente a 0. ¿Por qué? Porque el b sub i, que es todas las n's divididas entre, perdón, el producto de todas las n's divididas entre una en particular, va a contener a la nj, ¿sí? Porque la nj nunca la dividimos. Entonces eso va a ser congruente a 0, módulo nj. Ok, está un poco raro, pero de momento solo sigan como con lo que estoy haciendo. Si nosotros tomamos que, perdón, x no. Una y, pónganle u como esto, más a2, b2, c2, y así, hasta acá. Sabemos que si la vemos en módulo i, ni va a ser congruente a n sub i. Eso porque vimos que si el subíndice es el mismo, entonces solo se queda la A. Pero si el subíndice es diferente, entonces es 0. Entonces tendríamos como la A que corresponde, más muchos ceros. Y entonces tendríamos una Y tal que cumple para todos. Y esa Y va a ser, bueno, podemos hacer que Y sea igual a esto en realidad. Esa Y pues va a ser congruente a esta cosa. No la voy a volver a escribir. En módulo el n mayúscula, que es el producto de todos.
El, el caso de esto, no se preocupen como tanto en que cómo se hizo. Está raro y tal vez como que la idea la puedan tomar en algún punto, pero no se preocupen como en memorizarse todo el proceso. Simplemente piensen que si tenemos un sistema de esta forma, primero, fíjense si hay algunos módulos que compartan divisores. Si los hay, fíjense si no se contradicen entre sí. Eso lo pueden hacer como, bueno, en el caso que ya vi ahorita, ¿no? De módulo 2 y módulo 4. Al módulo 2, pues simplemente lo multiplican para que sea módulo 4 y se fijan que las congruencias que tenían aquí sean equivalentes a otras y las comparan. No suele ser muy difícil, porque normalmente ni siquiera hay iguales, módulos iguales, perdón, con algún divisor. Pero si por alguna casualidad ya tienen un sistema con módulos todos primos, por ejemplo, todos primos distintos, es suficiente para que sean primos relativos. O todos con tales que no compartan cosas, ustedes ya pueden decir, existe una solución por el teorema chino del residuo. Y la forma de la solución tampoco vale la pena mucho aprendérsela. Muchas veces hasta es más fácil hacer la talacha de encontrar como, este número funciona, este no, este sí, y cosas así, que ponerse a sacar esta cuenta. Porque normalmente para sacar esta cuenta tienen que encontrar el inverso de K números. O sea, C es el inverso de B. Entonces tienen que sacar el inverso aquí, el inverso aquí, el inverso aquí, y tienen que sacar muchos inversos. Y la verdad no es muy útil como pensar en, el número va a ser tal. Solo digan, existe. Y ya es suficiente. Bueno, eso ya sería como toda la teoría. No sé si tengan alguna duda y pasamos a hacer unos cuantos problemitas que tal vez como que puedan ayudar. Voy a pasar como por todo, a ver si a alguien le quedó alguna duda en alguna parte. Bueno, esto sí es falso, perdón. Bueno, si nadie tiene como alguna duda en esto, pues vamos a pasar a los problemas, que en sí más que nada esto consistía en probar que existían los inversos, que los podemos tratar como fracciones, siempre y cuando los primos, perdón, los números sean primos relativos, y que podemos encontrar soluciones a sistemas, siempre y cuando los módulos sean primos relativos. Prácticamente todo en módulos consiste en que sea o no sea primo relativo. Está un poco rara esta clase porque en realidad son cosas medio fáciles de usar, pero complicadas de demostrar, pero pues se tienen que demostrar en algún punto. Así que vamos a usar los 15 minutos que quedan para ver problemas. Eh, probar que x al cuadrado más 1 igual a 187y no tiene soluciones enteras, porque, bueno, reales hay muchas. Siempre que tengan algún problema que les dicen no tiene soluciones enteras o cosas de ese estilo, pueden estar muy, muy seguros que van a usar módulos o al menos cuestiones de divisibilidad. Cuando ya les pida reales, ya pueden pensar que van a usar como álgebra o factorizaciones raras. Bueno, aquí. No sé si alguien como pueda pensar qué es lo primero que tal vez deberíamos de obtener o algo que nos pueda ayudar a futuro en el problema. ¿Ok? 187
tiene que dividir a x al cuadrado más 1. Eso pues es a fuerzas, ¿no? Porque, bueno, que en módulo 187 ya vemos que eso tiene que ser 0. ¿Ok? Y bueno, si se acuerdan del criterio del 11, podemos agarrar 1 menos 8 más 7, eso es igual a 0. Entonces 11 va a dividir a ese número. ¿Ok? Entonces podemos pensarlo como que 11 va a dividir a x al cuadrado más 1. Y de ahí, ¿qué podemos hacer? La talacha. Pues bueno, sí. No hay mucha forma de hacer esto. Podemos escribirlo como módulos. X al cuadrado va a ser congruente a menos 1 módulo 11. Bueno, si alguien se quedó perdida o no entendieron como qué fue lo que pasó, el único número que tenemos realmente es este, porque el 1 como que no nos dice mucho. Entonces, los módulos tienen que salir de este número, porque como que módulo X, módulo Y no son muy como normales, porque estaríamos usando una variable de módulo, entonces no sabemos si esa variable va a ser primo, va a ser compuesto, no tenemos idea. Entonces lo que queremos de nuestro módulo es algo fijo que conozcamos, entonces tiene que salir de este número. Podemos factorizarlo y, bueno, si ya son como medio rápidos con las cuestiones de divisibilidad, ven que 2 no lo divide, hacen para 3, ven que tampoco, ven que 5 tampoco, el 7, pues bueno, podrían, pero van a darse cuenta que no. Y el 11 es el que funciona. Pasan esto a 11 y ahora podemos trabajar con un módulo mucho más chiquito, porque trabajar con módulo 187 es feo, porque serían muchos casos y muchas cosas. Módulo 11 ya es más trabajable, entonces vamos a hacer la taracha. 1 al cuadrado es congruente a 1, no nos sirve. 2 al cuadrado es congruente a 4, no nos sirve. 3 al cuadrado es congruente a 9, no nos sirve. 4 al cuadrado es 16, el cual es congruente a 5, no nos sirve. 5 al cuadrado es 25, el cual es congruente a 3. Sí, 3 no nos sirve. 6 al cuadrado es 36, el cual es congruente a 3, no nos sirve. 7 al cuadrado es 49, el cual es congruente a 5, no nos sirve. Y aquí tal vez es donde se den cuenta de esto. Aquí hay un 3 y aquí hay un 3. Luego ahí hay un 5 y ahí hay un 5. Y si se fijan, lo que está pasando es que no tenemos que terminarla, todas las cuentas. Lo que podemos ver es que si tenemos un x y lo elevamos al cuadrado, va a tener congruencia a, pónganle. Y si tomamos ese mismo x, pero en negativo, y lo elevamos al cuadrado, es exactamente lo mismo que x al cuadrado. Entonces su congruencia no va a cambiar. Y si se dan cuenta, 5 es lo mismo que menos 6. ¿Sí? Porque 5 es congruente a menos 6. Sumamos 6 en ambos lados. Entonces 0 es congruente a 11. Y estamos trabajando en módulo 11. Así que eso es verdad. Y entonces solo en realidad tenemos que hacer estos casos. Y el caso 0. Pero pues bueno, 0 al cuadrado es congruente a 0 y no sirve. Y listo, es todo lo que tenemos que hacer. Listo, ya no tiene soluciones porque módulo 11 no tiene soluciones. Esto ya es todo el problema. Si pensaban que era como muy raro o cosas así, vemos que este sistema no sirve en módulo 11, entonces no va a servir en módulo 187 porque es indispensable que se cumpla para los divisores, ya para después pasar al total. Y creo que el otro primo era 19, 17 o algo así. Y ni siquiera lo tenemos que checar, porque ya vimos que uno que falló. Era 17, creo. Ok, entonces, si vieron cómo funciona este problema, tal vez aquí como que no hubo mucha divisibilidad, pero lo que pasó ahora simplemente vimos como la divisibilidad en el módulo, no en todo el sistema. Luego, a ver. Ok, tal vez este no esté tan... Ok, es que no estaba fácil este, siento yo, pero al menos como que si tienen práctica pueden decir que el 187 va a tener como toda la respuesta.
Ok, vamos a ver exactamente lo mismo, probar que no hay soluciones, pero para este. Ahora tenemos tres números, entonces ya no es tan claro como cuál es el módulo que nos gustaría usar. Y aquí es donde, pues más que nada la experiencia y la práctica es cuando ya te dice como, ah, podría usar esto. Alguien como que pueda sugerir un módulo o algo así que tal vez digan que pueda funcionar. Módulo 12, 7. Uy, pues módulo 12, según yo, quedarían cosas feas, porque quedaría algo así. Uy, todos me están diciendo cosas distintas. Módulo 7 no estoy tan seguro de que tan bien funcione. Más que nada porque el módulo 7 te dejaría con dos variables de todas formas. O sea, módulo 7 te dejaría esto. Y tienes dos. Como que te gustaría eliminar o la A o la B. No sé cuál, pero al menos te gustaría eliminar una. Entonces el módulo 7 tal vez como que sí esté raro. Ok, esto es módulo 12. Buscamos el inverso de 5 módulo 12. ¿Cómo lo hacemos o cómo lo encontramos? Pues bueno, 5 por 5 es 25 y 12 por 2 es 24. Están a 1 de distancia, entonces el inverso de 5 es sí mismo. Entonces podemos ver que b al cuadrado va a ser congruente a 7 por 5, que eso es 35, y 12 es como menos 1, ¿verdad? Menos 1 módulo 12. Entonces tendríamos esto. Y pues ya, casos. Ok, pero antes de hacer los casos, quiero que vean qué pasaría si lo hacemos módulo 4. Bueno, voy a borrarlo. Ustedes pueden como checar los casos, pero quiero que vean el módulo 4. Módulo 4 tendríamos b al cuadrado congruente a 3. Terminamos. Es directo. ¿Sí? Eh, Cuando tengan muchos eh, números en general, intenten, o sea, claramente si toman módulo alguno de las variables, van a eliminar esa variable. Pero mientras más pequeño el módulo, mejor, porque es más trabajable. ¿Sí? O sea, el módulo 12 tal vez sí hubiera funcionado, pero nos habría hecho hacer más cuentas. Pero tal vez tomar un módulo más pequeño que de todas formas nos elimine la misma variable, funcione. Y aquí pues ya se dan cuenta el 4. No sé si el 3 funcionaría. Si quieren lo podemos hacer. El módulo 3 quedaría algo así como 2b al cuadrado congruente a 1, módulo 3. Buscamos el inverso de 2 módulo 3. 2 por 2 es 4, entonces es sí mismo. Bueno, de hecho es menos 1. Entonces b al cuadrado congruente a 2, módulo 3. Y listo, ahí también ya terminamos, ¿no? Porque los cuadrados ya habíamos dicho que eran 0 o 1 módulo 3. Y esto ya es una contradicción. Aquí también. ¿Sí? De hecho, no importaba cuál tomaran, los dos terminaban. Ah, bueno, aunque si se iban a módulo 2 tal vez no encontraban mucha información. Pero bueno, no hay tanto problema como que la idea de buscar un módulo más chiquito es muy útil. Porque, pues, sí, ¿no? O se pueden trabajar con 4 casos o con 12 casos. Y bueno, vamos a ver el último. Ahora 5a al cuadrado más 8bc igual a 4d más 3.
Módulo 4 de nuevo. ¿O algún otro módulo? ¿No se les ocurre? Módulo 8. Ok, volvemos a decir lo mismo. Si el módulo 4 ya nos funciona, no hay sentido para hacer el módulo 8. Lo que podrían hacer es, si el módulo 4 no funcionó, podrían intentar el módulo 8. Pero siempre es más útil intentar primero los módulos más chiquitos, porque primero son menos casos, y en caso de que funcione, que normalmente lo haría, no se van a poner a hacer tanto cochinero. Lo que tal vez sí deberían hacer es que si el módulo chiquito no funciona al inicio, eh, podrían intentar un módulo más grande, que tal vez ahí sí encuentran el error. Pero bueno, el módulo 4 sí es mucho mejor por dos razones. Si se dan cuenta, módulo 4 eliminan por completo 3 variables y nos dejan trabajar con solo una, lo cual ya es muy fuerte. Luego, otra cosa, eh, trabajar con una variable al cuadrado y trabajar con una variable normal, como por ejemplo aquí la d, es muy distinto, porque una variable al cuadrado tiene eh, o igual o menos casos, porque si se dan cuenta, tenemos los residuos 1, 2, hasta pónganle un n-1. Si trabajamos con la variable normal, tenemos que checar todos los casos, ¿no? Pero si trabajamos con la cuadrada, ya vemos la mitad, ¿sí? Y de hecho, podemos ver que eh, para módulos conocidos, como 3 o 4 o cosas así, ya se saben los residuos al cuadrado. Entonces ya como que tienen claro cuáles pueden ser y cuáles no. Y solo hacen las cuentas rápido, sin mucho cuidado así de puede ser uno, puede ser dos, solo las hacen y luego las checan. Entonces, como que muchas veces nos conviene dejar la variable al cuadrado sin eliminar, porque es más fácil extraer información. Entonces, módulo 4 otra vez, 5 es congruente a 1, tenemos al cuadrado congruente a 3 y módulo 4. Y volvimos a terminar por otra vez esta misma condición. Esa de ahí es exactamente esta de aquí. Y ya, terminamos haciendo esto. Esto ya es una contradicción. Y pues, bueno, eso ya sería todo. Si quieren como un resumen de la clase, podemos dividir entre módulos, siempre y cuando, bueno, no dividir, multiplicar por su inverso, que es como, suena raro, pero dividir entre módulos sí está como muy difícil de hacer eso. Entonces simplemente como que nos agarramos un número que multiplique. Ya. Podemos multiplicar. Los inversos se comportan casi igual a las fracciones. Simplemente tengan cuidado de que existe ese inverso. Los inversos son únicos. Y bueno, en caso de primos, podemos asegurar que el inverso eh, van a corresponder, por ejemplo, con el teorema de Wilson, los números van a corresponder aquí dentro uno a uno y no va a haber repeticiones por eso de la factorización, así, a más uno, a menos uno. Aquí me equivoqué, perdón, tenía que ser un módulo primo, ya me di cuenta porque no me daban las cuentas. Eh, existe eso, podemos considerar pues los módulos como una división, o sea, A congruente a B módulo N. A veces es muy útil pasar a hacer esto, porque es como un poquito más claro. Que nunca se les olvide que pueden ocurrir estas dos cosas. O sea, una implica la otra, así que intenten probar con las dos a ver si una es más fácil. Y por último, lo del teorema chino del residuo, más que nada no lo usen para encontrar la X, úsenlo para decir, ah, existe, y ya. Es como, eh, sé que este sistema puede funcionar. Y con cuidado con el teorema chino del residuo, no porque no sean todos primos relativos, no existe la solución. Puede que haya algunos módulos que compartan primos, pero aún así sí exista la solución. Solo para que no lo usen directamente como, ah, no, porque mi teorema chino no funciona, entonces tampoco funciona mi sistema. Eso tengan cuidado. Primero háganse los casitos esos que les dije, así como checar los módulos que tienen
algún divisor en común o cosas así. Y bueno, estas cositas de cuentitos, de ver módulos, y creo que ya sería todo bueno, por mi parte. Eh, Creo que sí, tienen clase ahorita enseguida.